Y fundamentalmente, digamos, eso que nos identifica y que tiende a generar vínculos entre nosotros, el sindicato no es más que eso, digamos, es una pulsión, una necesidad de organizarnos para defender nuestros intereses como trabajadores. Y lo hacemos colectivamente porque es la única forma que nosotros consideramos que tenemos para poder interpelar a nuestros patrones, a quienes digamos, conducen, por ahí de pronto, en nuestro caso, bueno, es el Estado, digamos, es distinto, pero en su conformación histórica, las organizaciones de trabajadores se constituyen para interpelar a los dueños de las empresas, a los dueños del capital, como se le dice. Por eso es un vínculo entre capital y trabajo, se dice, ¿no? Es el vínculo entre los sindicatos y los patrones. Pero desde nuestro lugar como trabajadores, también tenemos esto que decía, ¿no? Una cultura que implica una forma de ver el mundo. Y en esa forma de ver el mundo, en esa cosmovisión que tenemos nosotros, históricamente tenemos, digamos, esta tradición de organización. Y sobre todo en la Argentina, eso es una característica muy señalada de la Argentina, digamos, que tiene una larga tradición de organización sindical, de organizaciones muy fuertes, y es un modelo sindical de la Argentina que es mirado en el mundo. Y el origen de ese modelo sindical, con organizaciones fuertes, con condiciones de trabajo muy defendidas por los trabajadores, por los trabajadores organizados, tiene su origen justamente en la etapa peronista, en la constitución en los primeros años del peronismo. Decíamos entonces que el peronismo surge, como dijo Juan, con la figura de Perón, obviamente, que Perón tiene toda una tradición, de todos modos. Entonces no era un interlocutor hasta ese momento para las organizaciones sindicales, un interlocutor lo suficientemente válido para poder llevar adelante esas agendas que tenían. Entonces, ¿cuál era a ese momento la forma más práctica, o por lo menos la única que le daba resultado a las organizaciones de trabajadores, si el Estado, digamos, no podía mediar en su relación con el capital? ¿Cuál era la forma que tenían las organizaciones para resolver sus problemáticas y, digamos, mejorar sus condiciones de trabajo? ¿Qué creen? Fundamentalmente era la medida, digamos, por excelencia, pero bueno, otras medidas también, el boicot, por ahí algún diálogo un poco tenso con el patrón, pueden ser medidas, digamos, que pueden funcionar para conseguir una amenaza, por ejemplo. Pero, digamos, esas relaciones estaban muy atravesadas por situaciones generalmente de cierta violencia, ¿no? Hasta la llegada de un Estado que se constituye como interlocutor viable. Entonces, a partir de ahí se puede negociar con esos patrones, esas condiciones de trabajo, a través de otras formas más institucionalizadas. ¿Se entiende? Que es un poco la tradición que tenemos hoy, ¿no? De hecho, nuestro sindicato es un sindicato en el que siempre tratamos de que, digamos, la primera forma de llegar a un acuerdo sea a través de la negociación. Obviamente que hay situaciones límites donde no se puede resolver de esa manera, pero a eso me refiero, digamos, entonces con la irrupción de un interlocutor desde el Estado, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Y Perón qué hace? O sea, porque hasta ese momento, digamos, si bien el Departamento Nacional del Trabajo existía, no había resuelto las problemáticas o no había atendido esas agendas que tenían los trabajadores. Bueno, empieza a resolver los problemas que tienen de algunos sindicatos. Fundamentalmente de los sindicatos más poderosos hasta ese momento, que eran los sindicatos de los servicios y los sindicatos relacionados con un modelo económico que es el modelo agroexportador. Por eso digo, ¿no? O sea, los sindicatos de los servicios, porque el puerto y los ferrocarriles eran herramientas fundamentales para ese modelo agroexportador que tenían que sacar los bienes hacia afuera. Y otros sindicatos que tenían mucha fuerza en ese momento eran, por ejemplo, los trabajadores de los frigoríficos. ¿Por qué? Porque la Argentina exportaba carne. Entonces esas eran como las actividades, y son las primeras actividades, los primeros sindicatos con los que Perón establece un vínculo y les resuelve parte de sus problemáticas, sobre todo los ferroviarios, trabajadores del puerto, trabajadores de los frigoríficos. Con otras actividades el vínculo va a ser un poco más tenso en sus primeras etapas. Pero bueno, digamos, entonces a partir de
de que los trabajadores encuentran un interlocutor válido cuando ese interlocutor dentro del Estado pierde su poder. O sea, dentro de la Revolución de Junio, a Perón, hacia octubre del año 45, por disputas internas dentro de la Revolución de Junio, es desplazado de todos sus cargos. O sea, lo presionan otros militares que respondían a la oposición a la figura de Perón, lo presionan al presidente, tal Farrell, en ese momento, para que le pida la renuncia a sus cargos a Perón. Y bueno, digamos, el presidente Farrell en ese momento le pide a Perón que renuncie a todos sus cargos posguerra. Tenemos en cuenta que en el 45 justo termina la Segunda Guerra. En el periodo de posguerra y ante el escenario de dos grandes bloques mundiales, Estados Unidos, sus democracias occidentales, y el bloque soviético, con el comunismo también tallando sobre un montón de países, digamos, como las dos ideologías predominantes en el mundo, ya se venía discutiendo, incluso desde la Iglesia, y es fundamental entender esto porque la Iglesia tenía mucha influencia en el ejército, lo que se debe llamar la cuestión social. Perón está muy influenciado por lo que tiene que ver con la cuestión social, que tiene que ver con atender a las demandas sociales, ¿no? Porque si no, el mundo del trabajo, los sectores históricamente excluidos, iban a presionar eso, iban a producir movimientos revolucionarios similares al que se había producido en Rusia, con todo el caos que se generaba y con toda la desestructuración social y las problemáticas para salir adelante frente a un escenario así de esas características revolucionarias. Entonces, atender la cuestión social permitía mejorar las condiciones de los sectores históricamente relegados desde un modelo político que lo hiciera ordenadamente, por decirlo. En el pensamiento de Perón, un militar, digamos, el caos era una de las cosas que más preocupaciones generaba. Bueno, conducir ese proceso hacia una mejora de las condiciones sociales, hacia la cuestión social, a través de un proceso ordenado y un gobierno que atendiera esas problemáticas. Por eso, digamos, él hace lo que hace desde la Secretaría de Trabajo. Preguntamos, ¿qué signo político es en general? Cualquier dirigente sindical, y en su gran mayoría vamos a encontrar que son peronistas. Y para entender eso, qué es el peronismo, que hay algunas cuestiones que después vamos a trabajar en cuanto a como doctrina, ¿no? Cómo se va constituyendo como doctrina, eso lo vamos a ir viendo, pero para entender un poco cómo se va afianzando ese vínculo, yo quería señalar, por ejemplo, a partir de la Revolución del 43 y sobre todo del triunfo electoral de Perón en el año 46, se salta. Si no se promueve desde el Estado, sería imposible que se produzca. Si el Estado reprime a los trabajadores organizados, obviamente que no hubiera habido esos niveles por el Estado a través del Ministerio de Trabajo. ¿Y a cuál va a reconocer? Al que tiene mayoría de afiliados. Por ejemplo, si la UOM es el sindicato, cuando se establece la norma, que tiene mayoría de afiliados dentro de la actividad metalúrgica, de trabajadores de la metalurgia, se le va a reconocer la personería gremial a la UOM. La institución que tiene ese sindicato es que va a ser el único que puede negociar las condiciones de trabajo, o sea, que puede sentarse a negociar la paritariedad con el patrón o con la Cámara de Empresarios. Entonces, se promueve la constitución de sindicatos muy fuertes. Esa es una de las características de cada Argentina, mirado en el mundo, y por qué los trabajadores históricamente, a pesar de momentos de profundos reveses en términos económicos, en términos de dirigencias políticas, sobre todo con el advenimiento del neoliberalismo en etapas más recientes, porque los trabajadores siguen siendo, digamos, un actor fundamental dentro del escenario político nacional, cuando en otras condiciones y con sindicatos pequeños y atomizados probablemente hubieran perdido gran parte de sus conquistas y sus derechos. Serían los sindicatos de primer grado, por ejemplo la Unión, la constitución de federaciones de sindicatos, y que eso serían entidades de segundo grado. O sea, hay 3 niveles de centralización sindical: sindicatos o entidades de primer grado, entidades de segundo grado, que serían las federaciones. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de la CAT, que es la Confederación Argentina del Transporte. Bueno, eso agrupa a todos los sindicatos, por ejemplo, de trabajadores del transporte. Aviación, ferroviarios, trabajadores del transporte automotor, camioneros, todos esos están dentro de una entidad de segundo grado.
Y una entidad de tercer grado, ¿cuál sería? La centralización máxima. La CGT, correcto. Eso sería una entidad. Y promueve también, ese modelo sindical, la existencia de una sola central de trabajadores. Hoy por hoy, ¿cuántas centrales de trabajadores hay? 21, ¿no? 51, 23, 51. La ley de entidades sindicales establece, digamos, la inmunidad gremial, o sea que uno, en su actividad político-sindical, tiene la protección por parte del Estado de que no va a poder ser reprendido, que el patrón no va a poder tomar represalias contra uno como representante de sus compañeros, de los trabajadores dentro de la actividad. ¿Qué más? Bueno, más o menos eso serían las características fundamentales del modelo. Otra característica, digamos, que también se da, que por ahí no está, digamos, no está bien establecido en la ley, pero que tiene que ver con este modelo, con la tradición política, en realidad, del modelo sindical, es la importancia que tienen las comisiones internas dentro de los espacios de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Las comisiones internas son las que van a hacer el control, en definitiva, en última instancia, de aquellas directivas que emanan tanto de un sindicato, en términos centralizados, como de las autoridades estatales, del Ministerio de Trabajo, o en el caso nuestro, bueno, de cada organismo. Pero digamos, ¿quién va a controlar en última instancia que digan que tienen que haber cierto nivel de ruido en un espacio de trabajo? Y es la comisión interna, la que va a recibir el reclamo de los compañeros, va a ir a ver al dueño de esa fábrica, le va a decir, mira, vos tenés que bajar el ruido, nosotros tenemos que trabajar 8 horas, no podés hacer trabajar a los compañeros 9 horas, si van a trabajar 9, le tenés que pagar. Este compañero hace tantos años que está en tal categoría, tiene que pasar a tal otra, con lo cual, digamos, todas esas cuestiones las va a controlar, en última instancia, la comisión interna. Y eso es una característica que también tiene su origen en el periodo peronista, en estos 10 años de peronismo que decíamos. ¿Por qué? Porque como hay una enorme cantidad de normas que empiezan a regular las condiciones de trabajo, y que mejoran las condiciones de trabajo, porque mejorar las condiciones de trabajo no es, todos lo sabemos porque practicamos la actividad sindical diariamente, no es solamente el salario. Digamos, de pronto trabajar 8 horas, trabajar con luz, que la temperatura sea adecuada en un espacio de trabajo, mejora la calidad de vida del trabajo. Juntaron los 2/3 de las 2 cámaras, etcétera, etcétera, establecen una reforma constitucional, llegan los milicos, a los tiros, bombardean la plaza, y a los 2 meses, decreto y borrón y constitución anterior. Pero bueno, paradojas de nuestra historia, ¿no? Decía que esa constitución consolida esos derechos que venían conquistando los trabajadores y consolida el vínculo del pueblo con esa identidad peronista. Los decálogos del trabajador, el decálogo del trabajador establece la función social de la propiedad. El peronismo no reniega, ahora vamos a ver algunas cuestiones filosóficas del peronismo, pero el peronismo no niega la propiedad privada, la existencia de la propiedad privada. Es un movimiento político que se desarrolla en el marco del capitalismo, pero sí establece, un poco por influencia de algunos filósofos y sobre todo de un teólogo, porque en realidad lo toma de otras constituciones sociales, pero esas constituciones a su vez lo habían tomado de la doctrina social de la Iglesia, que a su vez lo tomaba de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Sí. Esto establece, está bien, nosotros no renegamos de la propiedad privada, está todo bien con la propiedad privada, pero la propiedad tiene que tener una función social. Por ejemplo, si un propietario de un campo tiene 8.000 hectáreas, o una cantidad de tierra, creo que 8.000 no es tanto, pero una cantidad de tierra, y no hace uso de esa tierra, y al lado hay una familia o un conjunto de familias, que eso, digamos, la Constitución y el establecimiento de la función social de la propiedad lo viene de alguna forma a condenar, ¿sí? O sea, vos podés tener propiedad, pero tiene que tener una función social.